El abridor de hoy se lo dedicamos de nuevo al gigante de los cerveceros de Milwaukee, el joven Jacob Misiorowski. Gigante por lo que viene haciendo en el montículo, gigante por sus 2 metros 01, esa imponente presencia en el montículo. Su actuación del pasado viernes merece un análisis. Nos lleva a ubicar en la historia la joya entre los juegos más dominantes de todos los tiempos. Y no estamos exagerando. No fue un no-hit, no-run. Solo un hit lo evitó. No fue un juego perfecto. Ese hit lo evitó, aunque se enfrentó a 27. No fueron 20 ponches como aquellos de Kerry Wood. Fueron 15. Una suma que igualmente no se ve con frecuencia. Todos con envíos tremendamente impresionantes, a una velocidad exuberante. Tocó las 105 millas. Y un comando de sus picheos sobre todo su repertorio realmente impresionante. Vale la pena repasar mientras ustedes ven esa fluidez, esa facilidad con la cual suelta la pelota Misiorowski. La recta de 4 costuras tiene un averaje de 100 millas. La utiliza en un 63%. El slider lo utiliza en un 14%, tiene una velocidad promedio de 93 millas. La curva la utiliza en un 11%, esa que vieron allí. Velocidad promedio 87.4. El cutter, que utiliza en un 10%, velocidad promedio 96.4. Y un cambio de velocidad ocasional que utiliza en un 2% a una velocidad de 92.5. Solo 7 no-hitters en la historia han contado con 15 o más ponches. Max Scherzer y Nolan Ryan con 17 cada uno. Y solo 2 de ellos sin boletos. De los juegos perfectos en la historia, solo 2 tuvieron 14 ponches. El de Matt Cain y el de Sandy Koufax. Vamos a hacer una radiografía de la joya de Jacob Misiorowski. Detalles que vale la pena puntualizar. Es un blanqueo en el que enfrentó al mínimo de bateadores. El primer blanqueo juego completo de su carrera. Kyle Schwarber en el cuarto inning fue el autor del único hit. Una línea limpia, clara, hacia el jardín central. Pero luego Schwarber, un out después, vean, este picheo fue de 105. Fue retirado en un doble play, para el cual conectó Bryce Harper y liquidar ese inning. No se le envasó más nadie, es decir, enfrentó a 27, como un juego perfecto. Tal vez lo más impresionante de esto es que hizo solo 95 lanzamientos, con un control magistral. 74 de los picheos fueron strike, 25 de los cuales resultaron en swings fallidos. Sus 15 ponches se convirtieron en la mayor cantidad de un Maddox, el llamado Maddox, que es un juego completo, un blanqueo de menos de 100 lanzamientos, lo que acostumbraba el profesor Greg Maddux. No llevó a ningún bateador al conteo de 3 bolas, a esa cuenta alta, y solo tuvo 5 cuentas de 2 bolas. Estableció un récord para un abridor en la era del tracking, del seguimiento de los picheos, que se remonta a 2008, con esa bola rápida en la esquinita a Schwarber, cronometrada en 105 millas. Y en el último picheo del juego, para concretar la joya, 103.1 contra Justin Crawford. Lo hizo en medio de un tramo de 8 aperturas, en las que su efectividad ha sido de 0.17. 8 aperturas de 0.17, ponchando 80 y permitiendo solo una extra base. Ahora mismo sacó una ventaja sobre Christopher Sánchez. Hemos estado hablando de Sánchez, el dominicano, y de Misiorowski como los pitchers candidatos a abrir el juego de las estrellas y principales candidatos al Cy Young.
La última salida de Christopher Sánchez no fue dominante y la de Misiorowski fue esta joya. Así que en este momento tomó ventaja el derecho de los Cerveceros de Milwaukee, que está en una temporada de consolidación. En el primer aniversario de su debut en Grandes Ligas, que se produjo el año pasado, Misiorowski armó esta actuación que parece de la vieja escuela por su longitud y eficiencia y además de vanguardia en términos de velocidad exuberante y abrumadora. No se trata de éxito solo en base a poder, a velocidad. No nos equivoquemos con Misiorowski. Está teniendo un comando, sí, de esa recta, que es su base fundamental. ¿Cómo no va a hacerlo si la pone en 103, en 105 inclusive? Pero es que utiliza todos sus demás envíos con control, con comando, para crear el escenario de dominio perfecto. La velocidad por sí sola no genera una salida como la que acaba de tener, ni da el dominio extenso, porque los bateadores se ajustan, así sea una gran velocidad. El joven de 24 años, cumplidos el pasado abril, ha aprendido a acorralar a los contrarios, a tejer un dominio en base a su repertorio. Llena la zona, mantiene el control de sí mismo, de la entrega que está realizando allí en el montículo y del estudio del oponente. Y lo que acabamos de presenciar fue la suma más fuerte, digamos, el contexto de todos los poderes de lo que es capaz Jacob Misiorowski. Este inicio en sus primeros 14 juegos es comparable con el de Jacob deGrom en 2021. Hablamos de solo 2 pitchers en la historia que en sus primeras 14 salidas poncharon a 130 o más y tuvieron una efectividad por debajo de 1.40. deGrom en 2021, 136 ponches, 0.95 de efectividad. Misiorowski hasta ahora en sus 14 salidas, 131 ponches con 1.34 de efectividad. Ya cerrando, respecto a Jacob Misiorowski, ayer se anunció que le darán un día más de descanso. Digamos, no fue una labor tan extenuante si fue un juego completo, pero fueron 95 envíos, pero la adrenalina, el gasto de energía, el cuidado que hay que tener con un brazo de esa naturaleza, que está apenas en su segunda campaña en Grandes Ligas, la primera completa, lleva a los Cerveceros de Milwaukee a tener precauciones y no hará su apertura, que en rotación le tocaba para este miércoles, y va a ser retrasada para el viernes contra los Bravos de Atlanta. Malas noticias para los Bravos de Atlanta tener que enfrentar ahora a Jacob Misiorowski por esta decisión de los Cerveceros de darle un par de días adicionales de descanso, producto de esa joya que hemos querido revisar, analizar, desmenuzar.